cerrar este ciclo de tres clases en el aula ambiental virtual sobre la temática plantas aromáticas, huertas sin semilla, y esta tercera, árboles frutales en el patio. Realmente estamos muy contentos porque hemos tenido una participación muy activa de ustedes, sostenida a través de estas tres instancias de encuentros, que esperamos también seguir replicando con otras ofertas dentro del mismo tipo, porque vemos que realmente hay una demanda y hay una necesidad que es importante que desde la Dirección de Ambiente atendamos. Esta modalidad virtual nos permite llegar de una manera más eficiente a mucha más gente, y además a un costo muy accesible, prácticamente costo cero, en el sentido de que, bueno, no necesitamos movilizarnos para poder escuchar la clase. Seguramente que si tuviésemos la posibilidad de hacerla presencial, obtendríamos otros resultados y otro lado de participación, pero esta instancia de virtualidad también nos sirve muy bien. Así que bueno, yo agradecerles a todos ustedes que se sigan sumando, proponerles que nos planteen cuáles son los otros temas con los que quieren que sigamos trabajando dentro de esta misma temática. Agradecerle a Soledad, que ha hecho posible esta nueva capacitación y que la completa con la clase de hoy, tan interesante tema, árboles frutales en el patio. Y nada más, simplemente un agradecimiento a todos ustedes y una posibilidad de disfrutar una nueva clase todos juntos, y esperando poder estar junto a ustedes en nuevas capacitaciones sobre temáticas que ustedes mismos nos vayan planteando, cuáles son sus inquietudes para seguir sosteniendo este ciclo de charlas. Así que muchas gracias a todos y gracias, Sole, por esta nueva clase. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias también a la Municipalidad por hacer posible esta situación, a Vicky, que está siempre ahí, a la dirección, porque bueno, la verdad es que mi forma de trabajo siempre ha sido en la tierra y con las personas, y ahora esta nueva modalidad que estamos aprendiendo todos, y bueno, realmente sin, digamos, el soporte técnico de todo esto que está surgiendo desde la dirección, sería, por lo menos para mí, muy difícil, porque es una adaptación muy fuerte, ¿no? El tema este de la virtualidad. Así es, pero también agrego agradecer al gobierno municipal, que confió en este programa de la dirección para que lo pudiéramos llevar adelante, y hace todo lo posible para que lo podamos sostener este ciclo. Eso creo que es muy importante, que en esta clase, que es el cierre de este ciclo, creo que ya son varios ciclos que venís dando, Sole, se siga sosteniendo esta posibilidad. Buenísimo, sí. Digamos que esto es como una segunda parte de todo un conjunto de encuentros que tienen que ver con fortalecer el vínculo del ser humano con la vegetación, porque a veces, seamos conscientes o no, las plantas atraviesan radicalmente nuestra existencia como seres humanos, como seres vivos, respiramos gracias a ellas, y como seres sociales. Y este ciclo, que en realidad primero fue un ciclo de 3 encuentros, de compostaje y 2 de huerta, y este segundo, que fue la huerta sin semillas, aromáticas y hoy frutales, es como que está enfocado al tema de la producción de alimentos en casa. Pero, digamos, el tema de las plantas, la sociedad, las personas, es amplísimo, ¿no? Así que bueno, cuando quieran, Vicky, comenzamos. Sí, Sole, si está todo listo, podemos empezar entonces. Buenísimo. ¿Sole? Sí,
Buenísimo, bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Este tema de frutales ha sido para mí personalmente un gran desafío, así que bueno, vamos a compartir herramientas para poder abordarlo desde casa. Bien, la idea del encuentro de hoy es, como les decía, enfocarnos en el tema de los frutales, que, bueno, primero, como hablamos en huerta y en el tema de las aromáticas, es, digamos, la posibilidad de acceder a un producto sano para nuestra alimentación, para nuestro cuerpo, nuestra salud, pero también para el ambiente, ¿no? Al ser algo que está en casa, lo producimos como a nosotros nos gusta y ni siquiera tenemos que trasladarnos para ir a conseguirlo. Digamos que tenemos buenos frutos a mano. Incluso el tema de la estacionalidad de los frutos, bueno, hace que también nos da la posibilidad de hacer conservas, mermeladas, que es como el ser humano, digamos, abordaba la posibilidad de tener un producto o un alimento a lo largo del año, ¿no? Antes de que existiera la cadena de frío, la heladera, fue la manera de tener el alimento todo el año y poder aprovechar el tema de la estacionalidad de la cosecha. Y también recordarles que el tema de los frutales son especies muy ornamentales, es decir, adornan nuestro jardín. Entonces un poco la idea que también hicimos en el verano un curso, porque fueron 2 meses de jardinería socioambiental, es decir, incorporar estas plantas alimenticias al jardín también como un adorno más, es decir, además de que nos adornan el patio, el balcón, el jardín, nos alimentan, nos repelen insectos, nos brindan otros servicios. Bien, entonces hoy vamos a hablar de cuestiones muy básicas, la fruticultura, como todo dentro de la agronomía, bueno, hay miles de especialistas, miles de maneras. De todas maneras, hoy es un encuentro de cuestiones básicas y para hacerlo en casa no es lo mismo que una producción, digamos, tener un campo de frutales para vender verduras y frutas, no es lo mismo que hacer para autoconsumo. Entonces vamos a hablar sobre qué especie elegir, qué tenemos que tener en cuenta, a dónde la vamos a ubicar en nuestro patio, a algunas de las, digamos, prácticas más comunes que todos tocamos de oído, por qué se hacen, y también vamos a hablar un poquito de vocabulario y de los frutales que tenemos autóctonos, que muchas veces no los vemos como frutales, pero lo son, ¿no? En esto del vocabulario, a lo largo de todos los encuentros, tanto presenciales como virtuales, siempre intentamos que comprendemos lo que estamos hablando, los procesos que estamos mencionando, los conceptos, y aprovechamos para aclarar algunos términos que hoy con tanta tecnología y tanto acceso a la información, a veces uno no distingue bien. Tenemos, digamos, acceso a frases o a ideas con palabras muy científicas y por ahí no sabemos bien qué significan. Entonces también aclarar un poquito lo que son los términos y las prácticas. Bueno, el primer término que quiero aclarar en esto de los términos es fruto versus, no versus como una competencia, una lucha, sino como distinguir lo que es un fruto en botánica de lo que es una fruta, ¿no? Y acá les he puesto 2 plantas, uno es el manzano, el típico manzano que comemos, y el otro es el manzano del campo, un árbol muy común en las sierras de Córdoba, digamos sobre todo ahí en la zona de Carlos Paz, el manzano del campo. Desde la anatomía botánica, un fruto es el ovario desarrollado de la flor, es decir, siempre intentamos también
hablar de las cuestiones básicas de las plantas para que comprendamos el porqué de las mínimas prácticas, ¿no? Desde el vivero, la huerta, la fruticultura, los espacios verdes, todos los que manejan plantas, ¿por qué hacen lo que hacen? Las raíces absorben, los tallos y las ramas conducen, las hojas fotosintetizan para producir el alimento y las flores son el órgano reproductor de las plantas. Es decir, acá les puse un esquemita de la flor de manzano. Si nosotros le pudiéramos cortar, vemos que el centro es la parte femenina y todo lo que son estos como tiritas con dos bolitas arriba es la parte masculina, que es donde está el polen. El grano del polen es lo que se asienta en el gineceo, que es la parte femenina de la flor, libera un tubo polínico, es donde descarga, digamos, la célula masculina para que ocurra la fecundación. Entonces la flor es el órgano reproductivo de este tipo de plantas, porque no todas las plantas tienen flores, pero sí las que nosotros consumimos como alimento. Y entonces, una vez que hay la fecundación, tenemos la semilla, que es el óvulo fecundado, y el ovario que contenía ese óvulo se desarrolla, y eso es lo que se llama fruto. Muchos de esos frutos son comestibles y nosotros le llamamos fruta. Entonces acá vemos como el fruto del manzano del campo tiene una anatomía que la intención de él es dispersar la semilla, por eso tiene esas alitas, y la manzana común lo que hace es proteger. En general, los frutos en botánica protegen a la semilla y la sostienen hasta que germinan y dan la nueva vida. Todo esto viene a cuento porque, bueno, muchas veces no sabemos que hay gente que me pregunta, ¿no?, en los talleres, pero entonces si yo saco las flores, ¿por qué no tengo frutos? O ¿por qué si hubo esta piedra, mi damasco no me dio ningún fruto? Porque todas las flores fueron golpeadas por la piedra. El fruto es producto de la fecundación del óvulo de la flor. Y luego van a encontrar un montón de tipos de flores. Plantas que tienen dos tipos de flores en un mismo pie, flor femenina y masculina, o plantas que tienen un pie totalmente femenino y un pie totalmente masculino. O sea, esta es una flor que tiene los dos órganos, masculino y femenino, una flor perfecta, pero en la naturaleza encontramos todo tipo de flores. Siempre que ustedes vean un árbol con fruto, sea un fruto como el del manzano del campo o como el de la manzana comestible, es una planta que ha sido fecundada y ese fruto es porque es la parte femenina. Esa parte femenina puede haber estado acompañada de la masculina o un pie cerca de la masculina. Espero que se haya entendido, pero bueno, es muy importante. El otro día, ahora me vino a la memoria, en el encuentro de Huertas sin Semillas, que una persona me preguntaba si podíamos hacer lo mismo con el coliflor o con el brócoli, no recuerdo, que comentamos que pruebe de cosecharlo y dejarlo brotar, pero después me vino a la idea de que a lo mejor ella preguntaba por esa similitud que puede tener la base de un coliflor o de un brócoli, y la similitud que pueden tener, por ejemplo, con una endivia o con una verdura de hoja con la base. Y claro, en ese momento no me di cuenta de responderle que el coliflor o el brócoli son la inflorescencia lo que estamos consumiendo. Y en general la reproducción vegetativa, perdonen que les mezcle con el tema anterior, se da en los que tienen tejido meristemático, que no es en general en la flor, ¿no? Entonces, todo esto viene a cuento en lo importante que es comprender con qué parte de la planta estamos trabajando y cuál es la función en la vida de esa planta. Bueno, vamos a seguir con lo de hoy. Espero que haya quedado claro esta como diferencia entre el vocablo fruto, que es cualquier ovario desarrollado de una flor fecundada, y fruta, que es lo mismo, pero comestible, ¿no?
el ser humano la aprovecha por sus propiedades alimenticias. Bien, y se le llama árbol frutal al árbol, como cualquier otro, pero que nos provee frutas como alimento al ser humano. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un árbol frutal para nuestro patio? Que también quiero aclarar que la mayoría de los frutales que vamos a mencionar hoy tienen la posibilidad de ser sembrados en maceta, o sea, plantados y criados en maceta, primero a través de la poda y segundo de que hay muchísimas variedades enanas, y en otros lugares, por ejemplo en España, en Italia, en países de Europa que no hay tanta tierra como acá y hay mucha más costumbre de vivir en departamentos, hay infinidades de terrazas con árboles frutales pequeños en grandes macetones, pero que además de adornar la terraza como cualquier planta, nos dan alimento, ¿verdad? Bueno, entonces, como estamos hablando de que es un árbol frutal, vamos a tener en cuenta, para ponerlo en nuestro patio, lo mismo que si tuviéramos en cuenta para cualquier árbol, que son las características. Después los requerimientos, que es a este árbol frutal, ¿qué necesita para darnos fruta? ¿Y cómo buscamos información? Bueno, ¿cómo buscamos información? Un poco también lo hablamos en el encuentro anterior, de que era muy importante llegar al nombre científico de la planta, y también, sobre todo teniendo en cuenta que hoy consumimos mucha información de internet, fijarnos qué página web estamos consumiendo, de dónde estamos tomando esa información, si es del hemisferio norte o del hemisferio sur. Sobre todo en el tema de las plantas, por el tema de la insolación, de que en el hemisferio sur el sol viene del norte, digamos, cuando transita en la época desfavorable, que es otoño e invierno, y también tener en cuenta el tema de las estaciones y los meses, de que está invertido. Bueno, esto lo hemos mencionado en varias oportunidades, pero porque en los encuentros con participantes yo veo que me preguntan muchas cosas sobre esto de que leí en internet tal cosa, de que sembrara, de que hiciera la poda, del injerto, no sé qué, en tal mes, y me estás diciendo justo lo contrario. Bueno, es que esta página era del hemisferio norte, en realidad es más la estación, porque también tiene que ver con el momento de la planta, ¿no? En general las prácticas tienen que ver con el momento que está atravesando la planta. Bueno, y acá este dibujito que ven al lado, digamos, es un árbol, pero lo divide como en dos tipos de árboles. Hay árboles de hoja perenne, es decir, que están con la copa verde todo el año, y árboles de hoja caduca. Recuerden también que los árboles de hoja perenne no es que no se les cae la hoja, la están perdiendo, pero nunca la pierden totalmente en la época desfavorable. Todo esto que estamos hablando ahora y que muchas de las cosas que vamos a hablar a lo largo del encuentro de hoy, sirven en general para, digamos, abordar la plantación de cualquier tipo de árbol a la hora de elegir un árbol para nuestra casa, ¿no? Sea frutal o no, me refiero. Bueno, con respecto a las características como árbol, es muy importante tener en cuenta el porte del árbol. Hay árboles de pequeño porte, de gran porte y de mediano porte. Esto es, digamos, la máxima altura a la que puede llegar una especie, un árbol, en su vida. Luego, si se le caen o no las hojas, esto que mencionábamos antes, todo esto lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar el jardín, ¿no? A dónde lo vamos a ubicar. Y el tipo de raíz. Acá vemos en la parte de las raíces, no sé si se alcanza a ver la flechita del mouse, voy a ir un poquito más lento. Este tipo de raíz, que es como un cono hacia abajo, se llama pivotante, y son raíces que van bien hacia el fondo, son bastante típicas en los árboles autóctonos. Y este tipo de raíz, el otro extremo, digamos, fasciculada se llama, que son raíces bien horizontales. Este es intermedio. Y el dibujo de la izquierda
que también pone 2 raíces, es un árbol, porque ya lo vamos a ver más adelante, intervenido, digamos, porque la mayoría de frutales son injertados, no son de semilla, digamos, no son un solo ser, ya lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta el tipo de raíz a la hora de a dónde vamos a ubicar un árbol, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá puse 2 ejemplos de patios. Esto en el segundo encuentro, en el primero de huerta en realidad, es lo primero que planteamos, de hacer un croquis de nuestro espacio e intentar ubicar el punto cardinal del norte, que es por donde transita el sol en invierno, también ubicar el este, el oeste, y de ir imaginando qué sombras vamos a tener en nuestro patio. Ahora estamos hablando del árbol frutal, va a ser, digamos, un generador de sombra. Entonces, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, si nosotros vamos a poner un cítrico por delante del huerto, supongamos que esto fuera un cítrico y este círculo fuera el huerto, tenemos que saber que nos lo va a sombrear al huerto en invierno. Entonces es mejor ponerlo, digamos, al sur del huerto. No sé si se entiende. Y también vamos a tener en cuenta las sombras de nuestros vecinos, porque yo puedo estar, que mi vecino sea un edificio de 8 pisos, entonces tenemos que tener en cuenta el juego de luz y sombra. Para, digamos, que la planta que vamos a poner, en este caso el árbol frutal, reciba el sol que necesita y también la sombra que va a generar una vez que es adulta. Entonces esto es a dónde lo ubicamos. Bien, la mayoría de los frutales que vamos a mencionar hoy son de hoja caduca. Esto es muy importante porque van a permitir la entrada del sol en invierno. Bien, y acá viene una serie de ideas que tienen que ver ya con la cuestión de frutal en concreto, ¿no? Nosotros pertenecemos a un clima templado, es decir, tenemos las 4 estaciones bien marcadas, aunque bueno, esto con todo el tema del cambio climático están habiendo eventos extraños, pero bueno, seguimos siendo clima templado, y que la mayoría de los frutales que nosotros consumimos requieren de horas de frío para florecer. También van a requerir luz solar y aire, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero estos son, digamos, qué necesitan nuestros frutales y qué podemos ofrecerles nosotros en la villa a qué especies que sí están adaptadas para vivir tranquilamente en ese punto geográfico, ¿no? Bien. Entonces, la mayoría de los frutales de clima templado necesitan atravesar, es como que la planta entiende que llegó la primavera y el momento de florecer una vez que haya pasado por determinadas cantidad de horas frío. Esto se mide en cuántas horas de menos de 7 grados atravesó la planta. Hay autores que hablan de menos de 3, de menos de 5, bueno, pero en general lo que se tiene en cuenta para las tablas, lo más común, es 7 grados el límite, ¿no? Entonces, fíjense, acá pone, esto de el mínimo y el máximo son distintas variedades, pero fíjense, un almendro para florecer necesita haber atravesado, supongamos, 300 horas de frío. Perdón. Mientras que un arándano necesita de 700 a 1200. Ahora entendemos por qué en Córdoba no es tan común el arándano. ¿Por qué las peras y los manzanos se hacen en la Patagonia y no en Córdoba? Porque requieren de muchísimas más horas frío. Incluso estas bajitas que ponen acá, 500, 200, 800, son variedades muy raras y hechas en los últimos años. Es como algo estándar que el durazno necesita 400 horas de frío
mientras que el peral o el manzano necesita 1000. Y que los cítricos son sensibles al frío, por eso se hacen en Tucumán y en las zonas más del norte. Pero esto es un requerimiento que tiene la planta. Si hubo un invierno en que no hizo frío, no van a florecer. Y lo mismo pasa si hubo un invierno en que se acumularon las horas frío mínimas muy rápido, porque fue un invierno muy crudo, y viene la primavera, florece todo de golpe, y hay una helada tardía, todas las flores pueden morir. Entonces las horas de frío y el periodo libre de heladas son fundamentales a la hora de elegir un frutal. A nivel, como les decía, productivo, o bueno, ustedes saben que la ciencia llega a ideas que parecen y a acciones como de ciencia ficción, ¿no? Pero existen muchísimos compensadores, es decir, una persona que tenga un campo de frutal, de manzano, y hubo un año que no sé qué, que va a llegar la primavera y no llegó esas horas de frío, hay maneras artificiales de lograrlo. Pero bueno, siempre hemos hablado que la idea de todos estos encuentros, al menos, es, digamos, poner plantas adaptadas. Bien, otro tema muy importante y que tiene que ver con esto de los requerimientos que hablamos en las 2 diapositivas anteriores, decía aire y luz, ¿no? Bueno, sobre todo que son la mayoría de estos frutales requieren de buena luz solar. Pero el momento este que les mencionaba al principio, que es cuando se fecunda el óvulo de la flor, del gineceo se llama el órgano femenino de la flor, se llama polinización. Y hay muchísimos tipos de polinización. Hay polinización por viento, polinización por insectos, polinización por agua, bueno, por pájaros, muchísimas clases de polinización. La más común es la entomófila o zoófila, que es con, digamos, zoófila es por animales, entomófila es específicamente por insectos. De acá, con que en los últimos años, en el último muchísimo, pero en los últimos 5 años para este lado, digamos, a hoy, se hablaba mucho del problema de las abejas, ¿no? De que son fundamentales. Hay muchísimos insectos polinizadores, pero en general las abejas tienen un rol fundamental. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Los frutos, si no tienen frío y si no tienen insectos, no nos dan frutos. Son plantas que requieren de eso para ser polinizadas. Anemófila, lo pone aquí a la izquierda, es por viento. El castaño, por ejemplo, se poliniza por los dos, por viento y por insectos. Otro tema de la polinización, que son temas muy, digamos, importantes a la hora sobre todo a nivel productivo, es que muchas plantas, por más que tengan la flor perfecta, es decir, que tengan los dos órganos en una misma flor, femenino y masculino, requieren de polinización cruzada, que se llama. Esto es que por más que yo como planta, digo, por más que una planta tenga el polen y tenga la parte femenina, para ser fecundado el polen necesita venir de otra planta. De ahí la importancia del viento y de los insectos. Es decir, que además de que hay plantas que tienen, digamos, un pie hembra y un pie macho, aunque tengan un pie hermafrodita, con los dos órganos, requieren cruzar el polen para poder tener una buena fecundación. Tengamos en cuenta que la planta, digamos, el objetivo de cualquier especie es perpetuarse, ¿no? Y el fruto y la semilla, en lo que es la evolución, la idea es perpetuar la especie. Entonces, si está sola, digamos, una planta, va a dar frutos. Lo que pasa es que va a dar muchísimo menos, no van a ser tan grandes. Está demostrado que la polinización cruzada favorece
muchísimo la fecundación y el tamaño y el desarrollo del ovario, que es el que finalmente da el fruto, ¿no? Bien. Bueno, el olivo, les aclaro, lo incluí porque es un árbol, si bien no es un frutal como tal, que me da una fruta comestible, pero es un árbol que está bastante, con bastantes posibilidades de vivir bien, digamos, en la zona de Villa Carlos Paz. El tema es que la mayoría de estos árboles que están mencionados aquí vienen de Asia o Europa y están más bien adaptados a primaveras, veranos secos y otoños e inviernos húmedos, que es lo contrario que tenemos nosotros. Pero siempre dan frutos. Los que requieren más sequía, digamos, están acá en la zona del noroeste de Córdoba, Cruz del Eje, o en la precordillera, que tienen veranos más sin tanta humedad atmosférica. Bien, acá les quiero presentar, digamos, dos típicos árboles frutales. Uno, digamos, natural, esto quiere decir, sembré la semilla, creció y me dio un árbol, y el otro es un árbol intervenido, quiero decir, cómo se lo trata como especie frutal. Fíjense el tema de la poda, el tema del injerto, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que vean, ustedes en casa pueden tener un árbol natural, entre comillas, porque igual les va a dar buenos frutos. Lo que pasa es que la mayoría de los árboles que vamos a encontrar son árboles injertados y ya intervenidos porque vienen de la producción frutal, de la fruticultura. Fíjense la disposición de las ramas, no tiene esto aquí abajo de que está injertado. Bien, el tema de la poda, que es una de las principales labores en la fruticultura, ¿no? Hemos estado viendo nosotros la producción de plantas anuales en la huerta, de perennes, en el tema de aromáticas, pero en el tema de los árboles frutales, digamos, una vez que el árbol llegó a la madurez para darnos frutos, las prácticas tienen que ver mucho con esto que les mencionaba, favorecer la polinización para darnos buenos frutos, buen tamaño, buena cantidad. La poda, que es una de las labores culturales que se hacen todos los años en los campos frutícolas, tiene que ver con dar forma y tamaño adecuados a la planta. Esto es adecuados a qué? A nosotros, a la labor que debemos hacer, que no se crezcan muy altos porque es más fácil cosecharlos si son petizos, ¿no? A mantener una buena sanidad, es decir, que la copa esté aireada, que corre el aire, que los insectos puedan llegar bien, que no haya competencia, es decir, un árbol frutal natural, que les mostraba recién, a lo mejor quiere tener muchísimos frutos chiquitos, porque lo que quiere la planta como planta es dejar muchos hijos para perpetuar la especie, pero a lo mejor nosotros hacemos poda para que se favorezca, digamos, la producción de frutos más grandes, que se llenen mejor, que estén más sanos. Por eso muchas de las podas son para favorecer la entrada de aire a la copa, sobre todo los que son de polinización anemófila, y mejorar, como les decía, la calidad de los frutos. En todo trabajo que hagamos de injerto también, ya lo vamos a ver, y poda, es importantísimo, pero esto es fundamental y casi les diría que es mejor no hacer nada a hacer algo que con una herramienta, digamos, que no está en excelentes condiciones. Las herramientas de poda y de cortes para injertos deben ser muy buenas, o sea, estar en excelentes condiciones para hacer cortes limpios, porque si no, si nosotros hacemos algo, desgarramos, por decirle, estamos favoreciendo la entrada de microorganismos, insectos que pueden traer las enfermedades. Lo mismo desinfectarlas bien.
Yo podeo un árbol de mi patio, después con la misma tijera voy a podar otro. Bueno, antes es mejor desinfectarla. Bien, acá les puse los 4 tipos de podas más comunes, ¿no? El dibujo de la izquierda lo puse porque, bueno, siempre interesa que, como les decía, que conozcamos a la planta, a las partes, qué funciones cumplen y por qué hacemos lo que hacemos. Ustedes siempre recuerden que un árbol es como un diablo. Todo lo que vemos por arriba lo vemos por abajo, está como compensado, ¿no? Y entonces las ramas de la punta de la copa, los nuevos brotes, son los encargados de hacer todo lo que es la nutrición de la planta, tanto a nivel aéreo en el tema de fotosíntesis, como a nivel de raíz en el tema de absorber nutrientes. Luego las ramas y raíces secundarias o principales y el tronco son los encargados de conducen la savia bruta de abajo hacia arriba y la elaborada de arriba hacia abajo, ¿verdad? Bien. Entonces, todo esto es muy importante porque la floración y la fructificación de las plantas todas, ¿no? Lo que pasa es que en este momento el árbol frutal es lo que estamos hablando, tiene que tener casi la mayor cantidad de energía posible destinada a eso. Bien. La poda de formación es, digamos, una plantita joven, dura, digamos, en formar un frutal tarda unos 4 años. El primer año hace un corte, acá dice la altura, 50, 80 centímetros, depende de la especie, y en general se busca dejar 3 ramas principales a una altura, como les digo, que nos quede cómodo. Estos son, digamos, recetas para la producción, que tienen que ver con la maquinaria también, pero nosotros lo vamos a hacer en función a nuestro cuerpo, a quién es el encargado en la casa de hacer el frutal. Y podemos no podar, porque también dentro de lo que es la producción existen muchísimas propuestas de no poda o de podas estratégicas cada 3 años. Yo les puedo hablar esto, digamos, con más experiencia vivida en lo que son los olivares, porque he recorrido mucho. Hay gente que poda los olivos todos los años, como una práctica tradicional de, digamos, de los últimos 70 años, y siempre es así, pero hay nuevas maneras de producción en los que se poda 1 o 2 ramas estratégicas cada 3 años. Y en fruticultura lo que se calcula es el rendimiento a lo largo de la vida del árbol, ¿no? Incluso he visitado campos de olivo en donde está el árbol convertido en un arbusto, campos que está, digamos, la forma de la planta es un seto, es como un cerco, como si fuera un libustrín. Y bueno, esa es otra manera de producir, pero digo, hoy en día tiene tanto adelanto y tantos estudios que hay como muchos caminos para llegar a lo mismo. En fruticultura, los conceptos que se manejan son el rendimiento a lo largo de la vida de la planta. Entonces, a veces, por ejemplo, este campo que tiene el olivo como seto, ¿no? Empieza a producir en 3 años en vez de 7, 10, y si bien las cosechas no son tan abundantes como un árbol maduro, pero a lo largo de la vida me da la misma cantidad o a veces más, y yo estoy recuperando la inversión antes. Todo esto les cuento porque es lo que van a encontrar en páginas de fruticultura. Pero ustedes, básicamente, si compran un árbol en el vivero, lo van allá a tener injertado, ¿sí? Y lo van a podar, digamos, para tener un árbol petizo, para que sea fácil de recolectar, de cosechar las frutas, y esa poda de formación se hace en los primeros 4 años. Después tenemos la poda de limpieza, que esta es la poda que se hace, es la más común, digamos, y la que van a hacer a lo largo de la vida de la planta. Aquí lo pueden ver
está en gris más clarito, digamos, lo que uno saca. Ramas entrecruzadas, digamos que tienen, en general se habla de un ángulo mayor a 90 o 45 grados, o sea, una rama que me va más de 45 grados y hacia adentro, yo la saco. ¿Por qué? Porque me interrumpe, digamos, la luz, el aire dentro de la copa. Una rama débil también la saco, una rama colgante también se la poda. Y los chupones, que son esas ramas, vieron que salen como, perdonen las palabras, pero medias como desubicadas y con mucha fuerza, siempre se cortan, porque eso le roba muchísima energía a la planta. Y el corte, fíjense, está marcado de color rojito, y si pueden, ahí en un videíto justamente de la dirección, Nacho lo menciona, de que se hacen bien al ras de la rama, digamos, primaria, de donde nace la otra rama que quiero cortar. No se hace arribita, porque a donde en este punto donde estaría señalizado con rojo, me van a salir nuevas ramitas chiquitas. Cuando uno poda como por arribita, siempre salen muchas ramitas chiquitas que también le quitan energía a la planta. La poda de brindillas, que son esas ramitas finas que van a tener las yemas o los brotes, que se llaman las yemas florales, bueno, se sacan las que son muy largas. En general, esto a título de experiencia personal, yo he hecho solamente las podas de limpieza y dejo que las ramas comunes de todos los años y que me dé los frutos que me tenga que dar. Pero bueno, una rama del año con las yemas florales más larga de 30 centímetros, en fruticultura se suele cortar. Y bueno, esta poda de rejuvenecimiento sí es ideal para una casa, que no es un espacio, digamos, de producción, en el sentido que se hace como una poda alevosa. Fíjense el dibujito, lo que era el árbol y cómo queda acá abajo, que es para rejuvenecer un árbol. Si yo tengo un árbol muy añoso y le quiero dar unos años más de vida, esto a nivel productivo, porque a nivel hogareño siempre va a ser bienvenida la fruta y los árboles no están tan desgastados como a nivel productivo, ¿no? Pero bueno, pasados varios años, uno suele hacer una poda así muy al ras, sacando mucha copa, y es cuando se llama poda de rejuvenecimiento. Bueno, entonces, esto sería en cuanto a la poda para favorecer la limpieza del árbol, la sanidad del árbol y que le entre buen aire y buena luz. Todo esto favorece a que siempre lo mismo, que hablábamos al principio, a que la flor sea fecundada, además de que la flor sea fecundada, que luego el fruto se cargue bien. Este es el momento de la planta, en toda, como les decía, que toda la energía de la planta está puesta en eso, que es el nuevo ser, el hijo, la descendencia. Bien, y en cuanto a la reproducción, nosotros hemos hablado, bueno, en los primeros encuentros del primer ciclo, digamos, hablamos de la siembra, y en este segundo ciclo hablamos de la reproducción vegetativa. El principio lo hablamos como en la huerta sin semillas, que fue un nombre, disculpen, como diciendo, bueno, también podemos hacer una huerta sin semillas, aunque concluimos que la semilla siempre era muy importante, ¿no? Como un tesoro al cual cuidar y guardar. Y hablamos en el primero de la reproducción vegetativa, es decir, de una parte de la planta obtengo otra planta, la reproducción vegetativa natural. En el de aromáticas hablamos de la reproducción vegetativa artificial, mencionamos el acodo, el esqueje, y hoy vamos a hablar de lo más común en frutales, que es el injerto. El injerto, en realidad, es obtener una planta nueva a partir de dos plantas. Es realmente a nivel
cuando uno lo piensa es como si yo me corto la cintura y me pongo las piernas de otro, porque es así de alevoso. Lo que pasa es que la vida vegetal nos permite estas acciones. Bien, entonces el injerto, que es un método artificial, pero que ya se practicaba en China hace miles de años y los griegos ya lo practicaban, es muy útil, sobre todo en frutales. ¿Por qué en el frutal es donde más se aprovecha? Y además, ¿por qué en el frutal, digamos, a nivel productivo, es donde requiere realmente una buena inversión, en el sentido, en el material vegetal? Porque no lo vamos a cambiar más en años. No es como la huerta que yo cada 6 meses estoy renovando las plantas. Entonces, necesito un buen árbol que me dure un montón y que resista todo y me dé lo mejor. Entonces se pone, por ejemplo, la parte aérea, que me interesa de un árbol frutal, que me dé buenos frutos, grandes, bien cargados, con mucha azúcar, bien coloridos, buena cantidad de frutos, y raíces que resistan todo, que puedan explorar distintos tipos de suelos, que soporten sequías, bueno, por decir, resistencias diversas. También resistencias a enfermedades. Les cuento que el injerto, no quiero mentir porque no recuerdo exactamente, en el siglo XVII o XVIII, en Europa, todas las viñas iban muriendo de golpe, en la época de cosecha, en todo lo que era el Mediterráneo, desde Italia, Francia, España. Se juntaron todos los botánicos de la época a ver qué podían hacer, y fue que descubrieron que la viña americana, que no da un fruto comestible como el que conocemos, pero sí es muy ornamental, tiene la hoja parecida, tenía la misma enfermedad que se llama filoxera, a la vitis vinícola, que es la viña europea, le atacaba la raíz y de repente la planta, el viñedo, moría de golpe. Mientras que la viña americana tenía la misma enfermedad, pero atacaba a la hoja y la planta estaba excelente a nivel radicular. Entonces, a partir de ahí, que es cuando en ese siglo, nació lo que es el cava en Cataluña, porque no hubo cosecha para el champán francés, desde ese instante en que los botánicos se juntaron, observaron esto y lo resolvieron así, todos los viñedos son injertados. El injerto, discúlpenme que no lo aclare, pero consiste en unir 2 pedazos de la planta y que queden bien en contacto el cambium. El cambium es este tejido meristemático, ¿se acuerdan que hablamos en el primer encuentro? Que son células indiferenciadas o totipotenciales, o sea, no tienen como un rol definido, y cada año hacen para un lado una capa de xilema y para otro lado la capa de floema, que es, el que conduce la savia bruta y la savia elaborada, y son lo que nosotros vemos como los anillos de los árboles. Bueno, ese tejido son células, como les digo, que todavía no tienen un rol, son las que se tienen que unir. Y esa unión se permite, se ha demostrado que es viable entre especies diferentes mientras tengan algún parentesco en común, en general que sean del mismo género. ¿Se acuerdan que hablamos del nombre científico, que la primera palabra incluía un grupo de plantas que era el género? Bien, por ejemplo, en este caso, no recuerdo en este momento, la viña americana es Vitis, no me acuerdo cuál la especie, y la Vitis vinícola, que es la europea, se injertaron perfectamente, funcionaron, y fue cuando se recuperaron todos los viñedos en Europa. Y de hecho, creo que yo recorrí un montón de viñedos, solamente un campo había de plantas, enteras, que sea sin injerto, todo es injertado. Y hoy en día realmente es una práctica muy común en el tema de los frutales, por la resistencia, como digo, a enfermedades,
por la nutrición, en el sentido de que una raíz más rústica puede consumir más nutrientes para llevarlos a esa parte aérea que requiere más nutrientes porque hace frutos más grandes. Para acelerar el ciclo, fíjense esto qué importante. Si yo hago una planta frutal de semilla, como las personas, digamos, tenemos que esperar varios años hasta que ese ser se desarrolle, en el sentido de que entre a la etapa reproductiva. Cuando un ser vivo crece, es que simplemente, digamos, aumenta de tamaño en todos sus órganos, en todo su cuerpo, y cuando se desarrolla es que cambia de etapa. Entonces, entrar a la etapa reproductiva es un cambio en el desarrollo. Una planta frutal, desde que germina de la semilla hasta que entra en la etapa reproductiva, depende de la especie, pueden pasar de 7 a 10 años. En cambio, si yo hago un injerto y pongo un tallito de una planta, de un durazno, por ejemplo, en un durazno silvestre, ya va a tener la edad reproductiva de la madre. Entonces me va a estar dando pronto, apenas tenga un cuerpo, digamos, para sostener nutritivamente, pero no a nivel de desarrollo, ya me puede estar dando frutos. Entonces se acelera el ciclo. Esto de enanización es lo que les comentaba también para hacer plantas enanas, porque en otros países, digamos, donde no hay tanta tierra, se usa muchísimo los frutales en maceta, muchísimo. Y hay muchísimas variedades, todo lo que vemos en variedad enana. Enana puede ser, no tiene nada que ver con el bonsai, que es una práctica, estos son variedades enanas. Bueno, entonces, para que quede claro, en el injerto yo estoy uniendo dos partes de plantas, pueden ser dos esquejes, o un plantín que crié, llegó a un tamaño determinado, lo corto y lo uno con un esqueje. Unimos los cambium, tiene que ser una coincidencia, que es lo que me va a dar luego que se genere, o sea, que se hagan como una sola planta. Esa unión es la parte tan delicada, más allá de que compren un frutal, un durazno en el vivero, les invito a probar, porque esto en la poda ya, uno ya tiene las partes vegetales para hacer un injerto, ¿no? Uy. Bueno, acá les presenté, hay infinidad de tipos de injerto. El de púa es cuando uno corta como un esqueje, como un tallo, como una ramita pequeña, y le hace como una puntita. Van a ver un montón de tipos de uniones. Incluso hay gente que hace, es muy común esto también en jardinería, en los rosales, bueno, en un montón de plantas del vivero leñosas o semileñosas, se utiliza el injerto. El de yema es que saco una yemita, no una ramita, una yemita. Esta página web es de donde saqué estas figuras y ahí lo explica bien a cada uno paso por paso y están muy simples. Acá les puse una fotito para que lo veamos un poquito más, un tipo de yema, es un injerto de yema que se llama en T porque se corta el tallo a donde van a injertar, en forma de T, se abre y se encaja la yemita. Acá les quiero mostrar. ¿Ven esto? La parte de arriba se llama copa o púa o injerto. Lo pueden encontrar con las 3 palabras. Y la parte que hace, la parte subterránea, patrón, porta injerto o pie. Bueno, este enlace, que es una cartilla que se las recomiendo porque fue, no recuerdo si a mediados de los 90 le hicieron desde el programa del Pro Huerta, justamente a pedido de hortelanos del Cinturón Verde de Córdoba, hicieron una cartilla específica de frutales. Después de esta cartilla puntual a hoy hay mucho más material, en la página del INTA lo pueden encontrar, pero me pareció interesante porque justamente en la Sierra de Córdoba, recuerden que hay, digamos, el durazno, que es Prunus,
se ha asilvestrado, naturalizado. ¿Esto qué significa? Es una planta exótica que viene de afuera, se ha adaptado perfectamente, pero no es de carácter invasor, o sea, suma a la diversidad de nuestras sierras, no es como un invasor, como un siempreverde, como un olmos, es como una ortiga, la hemos mencionado, como una ruda, que se han adaptado sin ser invasoras. Entonces en las sierras donde ustedes tienen la posibilidad, hay muchísimos duraznos silvestres, de los cuales son ideales para hacer portainjertos. Si quieren aventurarse a esto de hacer el injerto, que los invito a probar, si quieren tener pronto frutas en su casa y no tienen ningún árbol frutal, sí, obviamente es más rápido comprar en el vivero y no son caros, los más caros son los cítricos, pero bueno, siempre les invito a hacer experiencias en grupo, en el barrio, en la escuela, porque bueno, uno se va acostumbrando, familiarizando con las plantas y va logrando cada vez más herramientas que, bueno, generan autonomía, ¿no? Bueno, este se los recomiendo, está paso a paso, puntualmente para injertos de prunus, que son todos ciruelo, damasco, durazno y cítricos. Bien, acá les he hecho una lista sobre los que están adaptados a la situación de Villa Carlos Paz en general. Son árboles que están adaptados a nuestras horas frío, y digamos, también a nuestro frío, porque si nosotros ponemos, yo sé que a lo mejor hay, por ejemplo, limones en Carlos Paz, pero digamos que los cítricos son más sensibles al frío que los prunus, que son todos los de carozo, pero bueno, el mandarino y el quinoto, que el quinoto no es un cítrico, pero se lo trata como un cítrico, están adaptados pueden tolerar el frío que puede presentarse en Villa Carlos Paz. Los cítricos, teniendo en cuenta una de las cosas que mencionábamos al principio, son de todos los que están acá, los que no se le caen las hojas. Bueno, el olivo también es perennifolio. Todos los demás son caducifolios. Son árboles súper ornamentales en cuanto a la hoja, en cuanto a la floración, y bueno, cuando hay el fruto también. Sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la higuera, de que tiene raíces muy horizontales, entonces no los recomiendo ponerlo ni en la vereda, ni cerca de la casa, en un lugar que tengan un pasillito o algo, porque levantan muy fácil, digamos, las veredas. Bien. Y bueno, también quería un poco aprovechar este encuentro para rescatar los frutales autóctonos. Cabe recordar que nuestras plantas, por la cuestión, digamos, las plantas que crecen en Córdoba, por cuestiones sociales, culturales, históricas, no han sido, digamos, domesticados. O sea, el ser humano los viene aprovechando hace miles de años. Pero las plantas domesticadas, es decir, que han entrado en la lista de la comida a nivel mundial como un durazno, son plantas que el ser humano viene seleccionando, cruzando, trabajando hace siglos, entonces tienen unos frutos tremendos. Les puedo asegurar que el primer durazno, el durazno silvestre, el original que dio lugar a al durazno, al damasco, tenía un frutito seguramente, incluso debe haber sido mucho menor a este albaricoque, que es el de acá, el que tiene fondo negro, que es una especie que crece al norte de Córdoba. Quiero decir que el ser humano aprovechaba las plantas comestibles y por cuestiones históricas, que no vienen al caso, ha ido adoptando a algunas pocas. Esto lo hemos hablado también en el tema huerta.
si a lo mejor nosotros como seres humanos hubiéramos domesticado el tala hace 500 años, tal vez hoy el fruto del tala sería el tamaño de una ciruela, no lo sabemos. El potencial comestible que tienen las plantas autóctonas, aún sin siquiera haber sido domesticadas, es increíble. Los más chiquitos que puse acá es el tala. Les invito en estos días, o sea, cuando sea verano la época, a instalarse bajo un tala y comer, porque es riquísimo, y bueno, después hacer la siembra y todo lo que desde el aula ambiental ahí Nacho nos enseña. El molle, lo tomé, no es un fruto comestible, digamos, en el sentido de fruto fresco, pero sí tiene muchísimos aprovechamientos. Tenemos nuestros cactus, que tienen increíbles, bueno, sin siquiera ser domesticados, aunque ya la tuna hay cultivos yo los he visto en lugares, mercados, en un montón de lados a estos frutos a muy alto precio, son frutos muy apreciados en las cocinas como exóticas. Yo acá puse fotos de los, digamos, silvestres, pero hay de la tuna sobre todo, variedades sin espinas, pero fíjense lo que es el potencial de estos frutos. El ucle, no sé si lo conocen, es el segundo en la foto, y el cardón es el primero. Son especies que te pueden servir también, así como hablábamos de ornamentales, antes de poner un alambre de púa, si uno vive en un lugar abierto o por cuestiones de seguridad, vieron que hay esas tapias con vidrio o alambres de púa, cosas así por cuestiones de seguridad. Con estas plantas, tanto el ucle como el cardón, sobre todo, que son como cilíndricos, los campesinos al noroeste suelen hacer corrales poniendo brazos a 10 centímetros. No saltan ni las cabras, que las cabras son las que más se las rebuscan y tienen muchísimas utilidades. Por ejemplo, además de frutos comestibles, el cardón se puede hacer el instrumento palo de lluvia, palo de agua. El chañar, que está lleno en Carlos Paz y en toda la Sierra Chica, es un árbol de amplia distribución en Argentina, se puede comer directamente. Para muchos chicos de antes de las montañas, de La Rioja, de la precordillera, es el caramelo, es riquísimo, no hace falta nada, súper nutritivo. El mistol, si bien no es de la zona de Punilla, es del noroeste cordobés, pero también se puede comer directamente. Y bueno, los algarrobos, que siempre uno dice la palabra algarrobo y le viene a la mente la madera, pero es un fruto básicamente, es un árbol, perdón, básicamente frutal. La cantidad de nutrientes y, bueno, y cuestiones alimenticias que tienen las chauchas de algarrobo son impresionantes. Acá aprovecho para recordarles esto de buscar con el nombre científico. Algarrobo, también hay un algarrobo europeo que se llama, que de hecho se llama algarrobo porque cuando vinieron los conquistadores le vieron un parecido y de ahí le quedó a todo el género Prosopis como algarrobo. Fíjense lo que hablábamos antes, acá está el tema de el nombre científico. Todos los algarrobos son leguminosas y son todos Prosopis algo, eso es el género. Y también no puse la foto, mira, de la palma, que también uno tiene la palma caranday, que tampoco es que sea de Punilla, pero sí es de Punilla Norte, o cuando cruzamos los gigantes hacia Pocha, hacia Sierra de Pocho, uno la relaciona con el tema de la cestería y el canasto, pero también tiene un fruto súper nutritivo. Así que, bueno, me parece que es también importante reflexionar sobre el gran potencial que tenemos en cuanto a recursos vegetales, alimenticios, sobre todo en esta época que además de plantearnos, digamos, hacer la huerta en casa, a nivel personal hay que plantearse muchas cuestiones a nivel sociedad con respecto a la relación con la naturaleza y
y las cosas, los eventos que vienen ocurriendo. Y bueno, acá tenemos unas plantas, y hay muchas más, muy nutritivas, que crecen solas y que es cuestión de aprender a verlas, a consumirlas, a conocerlas. Bueno, yo con esto sé que fue mucha información muy rapidito, pero les agradezco muchísimo y bueno, espero que les sea útil para empezar a buscar información más específica y adentrarse al mundo de poner un frutal en la casa, en la plaza, en el balcón, ¿por qué no? ¿Mm? Bueno, Sole, muchísimas gracias. Sí, hay muchísimas preguntas también. Si vos querés ir fijándote en el chat, porque por ahí hay algunas más técnicas para responder. Si querés, yo también te voy leyendo algunas. Dale. Avisarles a todos que quedaron registrados, que ha marcado un error la página porque intentamos hacer un envío automático de certificados y no sé si está funcionando, pero están todos en la lista, así que mañana hacemos el envío de a uno, no hay problema, así que les va a llegar certificado del encuentro y el material de las 3 clases, de las 2 anteriores que fue aromáticas y huertas sin semillas, también les vamos a estar mandando información. En YouTube de la Dirección de Ambiente también cargamos las clases porque las grabamos, así pueden, el que se ha perdido algo o quiere repasar, también puede verla por las redes sociales. A ver, vamos con alguna de las Ahí preguntas. le quería una a grandes rasgos, dice, para púas, ¿de qué especies podemos utilizar como piel durazno asilvestrado para todos los prunus? Es decir, ciruelo, damasco o el durazno comercial. También aclararles que bueno, siendo el tema de que las enfermedades, por decir, en general, yo también siempre estoy buscando la información, primero que hasta ahora he tenido una sola vez un evento con una enfermedad, entonces no es algo que me haya pasado mucho. Entonces, con esto, para prevenir un poco también lo que hablamos en huerta, la borraja, las aromáticas, el taco de reina bajo la proyección de la sombra del frutal sirve muchísimo. ¿Mm? Bien. ¿Te leo alguna de las otras preguntas, Sole? Dale, si querés. ¿Se escucha? Se escucha. Bien, bueno, vamos de atrás para adelante. Te preguntan un poco cómo sería el cultivo de frutales en terrazas o balcones o en macetas, como mencionaste. Bueno, lo primero es buscar una variedad enana y sí, digamos, ese árbol sí le van a tener que hacer podas más seguidas, que es lo que yo les mencionaba, de que en mi experiencia personal, tanto el tema de las podas como de las enfermedades, plagas y enfermedades, siempre he tenido los frutales como 4 o 5 en el huerto, han sido un árbol más y no he tenido, por suerte, no sé si será el sistema que se ha ido generando alrededor, como siempre hablamos de la diversidad y todo, no tenemos muchas enfermedades y las podas las hacemos puntualmente, pero en maceta sí requeriría podas, incluso con mucho cuidado se hacen cada ciertos años, digamos, se desnuda la raíz y se va podando también la raíz. Bien, perfecto. Bueno, después hay varias preguntas respecto a los cítricos, que vos mencionaste que no se daban tan bien en esta zona, sobre las pestes, por ejemplo, dicen que hay unos bichitos blancos que siempre atacan al limonero Sí, y a los cítricos en general. Sí, en este link que les paso de huerteros
de frutales para hortelanos del INTA, ahí hay muchas recetas de los bichitos que tienen. Ese apunte está enfocado a cítricos y a prunus, que son los de carozo. Acá me preguntaban que tenía un esqueje de limonero, si le podía poner directamente. El tema es así, primero de los cítricos. Los cítricos son sensibles al frío, en general. Convengamos que se van generando variedades nuevas, pero como les decía, las plantas naturalmente tienen una distribución, por eso en Córdoba hay duraznos y no hay mandarinos, digo a nivel comercial, no producción, porque son plantas sensibles al frío. Que después uno las cuide, que agarren viaje, digamos, pasa también, porque yo he visto en Carlos Paz, cerca incluso del aula ambiental, un limonero espectacular, pero se da mucho mejor acá en Córdoba que en Villa Carlos Paz. De los cítricos, el que mejor tolera el frío es el mandarino, por eso es el que les puse ahí. Y con respecto a poner directamente la estaca en la tierra, justamente los frutales se suelen injertar. ¿Por qué? Porque para producir semejantes flores y frutos tienen un requerimiento nutritivo muy alto. Entonces, ¿qué pasa? En general las variedades que son buenas dadoras de frutos tienen raíces que no son tan buenas captadoras de nutrientes, o tienen que tener una tierra súper fértil, súper esponjosa, que no sería el caso del patio de la casa de alguien en Villa Carlos Paz. Entonces, por eso en general se injertan. Si vos haces una estaca de limonero, y bueno, primero, o sea, hay que esperar que desarrolle bien la raíz, pero en general se suele injertar para poder darle una raíz, un sistema radicular subterráneo a la planta, digamos, de una variedad o de una especie más rústica, que en general las especies rústicas dan frutitos pequeños, por eso se injerta. No sé si me explico. Bien, Sole, sí, creo que está claro. Bueno, después tenemos varias preguntas sobre el cerezo, si da frutos en esta zona y si se puede germinar desde semilla. El tema del cerezo, a ver, lo que quería comentarles es que la mayoría de los frutos corren un riesgo, o sea, la mayoría de estas plantas, ¿cuál es el riesgo que corren? Como les decía, vienen de Europa, del Mediterráneo en general, o de Asia, pero se han adaptado bien al Mediterráneo. Y el tema es que en nuestra zona a veces hay heladas tardías que matan los brotes. Vieron, por ejemplo, ahora viene una lluvia o arranca la primavera, ya pasan las horas de frío y a lo mejor un ciruelo florece súper bien, ¿no? Entonces viene una helada tardía y ¿qué pasa? Mata a todas esas flores, porque son sensibles al frío. Y el otro gran problema que tenemos son las piedras de verano. Entonces, es otra de las razones por las cuales a veces, digamos, no se producen tantos frutos acá en Córdoba a nivel comercial. Hay un montón de personas, yo conozco en Carlos Paz, que tienen frutales y va bien, y hay años que viene una piedra y te rompe todo, o podés aprovechar la fruta rota. Esa es la gran diferencia que tenemos con el lugar original de de donde vienen estas especies, quiero decir. Claro, claro. Bien, Sole, otra de las preguntas es acerca de las paltas, si pueden. Se ve, a ver, ahora no. Se veía la pantalla del PowerPoint, pero ¿vos la quisiste sacar? Sí. Bien. Vemos tu compu. Ahora nada, listo. Perfecto, listo, perdón. Otra de las preguntas, Sole,
Es sobre las Sí, paltas, si vienen en la zona sur de Carlos Paz o en esta, bien. bueno, en la palta un Y si es poco les necesario pasa, plantar 2 ejemplares. bueno, miren, el caso de la palta, primero es que es sensible al frío como el limonero. Es decir, bueno, ahí también veía que me preguntaban lo de la helada negra y la helada blanca, que ya lo voy a explicar. Digamos, si nosotros tuvimos la suerte de que pusimos un palto y creció bien y tardó 20 años en venir heladas de esas fuertes, como vino en 2018, creo que fue en agosto, que mató todo, y el árbol ya tiene 20 años, no le va a hacer nada, pero en realidad tanto el limonero como el palto son especies subtropicales, requieren de, digamos, no tolerarían el frío. Pero, ¿qué pasa? Primero que siempre hay como un margen dentro de estos requerimientos, y podés tener uno que sea más fuerte que otro, pero la especie en general prefiere no el frío, o sea, no soporta el frío. Pero bueno, tenés variedades que son mejores tolerantes del frío, y también depende mucho de dónde lo ubiquemos. En ese cuadrito que presenté, en esos dibujitos de dónde lo ubicamos, si nosotros ponemos un limonero, digamos, que está atrás de mi casa, en el sentido de que me queda tapado por la casa y no le da el sol del norte de invierno, y se va a morir de frío. Ahora, si él está en un lugar que recibe el primer sol de la mañana, el sol todo el día y el último sol de la tarde, y a lo mejor agarra viaje, como quien dice, y una vez que ya es adulto, difícilmente lo mate una helada. Con respecto al palto, si hacen falta 2 ejemplares. El palto, digamos, ¿qué pasa? Es como que tiene en su zona, el palto es un árbol mexicano, más bien de calor, como les decía, y tiene como un retraso en la madurez. La flor es perfecta, tiene órgano masculino y femenino, pero tiene como un retraso en la madurez de uno y el otro órgano, por eso es que siempre dicen que se requieren 2 pies. Pero justo en climas fríos es como que se atrasa el que en su lugar de origen maduraba antes, y se dan paltos que se autofecundan. ¿Me explico? Hola. Bien. O Bien, sea, en Sole. esto de las desventajas, Sí, te escuchamos. justamente el palto, cuando ha sido movido, por decirlo, se cría en climas templados, se autofecunda, y no así en su lugar de origen. Mira. Bueno, bien. ¿Querías responder la de la helada negra? Ah, es verdad. Lo que hablábamos, que lo conversamos la otra vez en lo de Huerta. La helada, o sea, helada, el término helada quiere decir también lo mismo como lo de hora frío. Cuando hace tantos grados, pocos grados, digamos. Algunos autores dicen cuando hace menos de 2, menos de 2 no, en general usan 0, -3, -5, -10, bueno. Cada autor dice que helada es a partir de tal grado de frío. Bien. En el caso, digamos, eso es el primer obstáculo, es decir, la planta tiene frío, bien. Pero además, si ese frío, ese mismo frío, ocurre un día de mucha humedad atmosférica, ¿qué pasa? Ocurre la helada blanca. ¿Esto qué es? El frío genera hielo, o congela, o ataca, por decir de alguna manera, al frío del ambiente. Entonces se genera como una capita de hielo arriba de las plantas, que eso hace que la planta se vea protegida. ¿Por qué? Porque el hielo aísla. Vieron que incluso los iglú hacen con hielo. El hielo es algo que aísla. En cambio, eso se llama helada blanca. En cambio, cuando la humedad atmosférica es muy baja,
la que se enfría, la que recibe el frío directamente, justamente es la savia. ¿Hola? Sí, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, medio que se está entrecortando. Ahora te escuchamos Digo que mejor. lo que se enfría es la savia de la planta. Es como que la planta no tiene protección. Toda la parte líquida dentro de la planta se congela y la planta muere. Por eso una helada negra, que es una helada en definitiva, es baja temperatura y poca humedad atmosférica. Es decir, un frío seco mata a las plantas. En cambio, un frío húmedo, bueno, tiene que ser un frío muy frío para que las vea afectadas. Por eso les digo que es justamente el frío seco, la amplitud térmica de nuestra zona es lo que hace que las plantas tengan como talón de Aquiles las plantas que son del Mediterráneo, porque allá el frío es húmedo, por eso nieva a muy baja altura. Ustedes alguna vez se habrán despertado en invierno que se levantan y está todo el pasto verde o todas como las plantas como con una capita blanca, y cuando sale el sol eso se derrite, es un riego, incluso puede hasta, si es un espacio que le dé sombra, quedar esa capita blanca hasta las 12 del mediodía, y cuando se derrite ese hielo la planta está sana. Y a veces uno se levanta muy en la madrugada en invierno y están todas las plantas directamente chuzas porque es un frío seco. Esa es la helada negra y la helada blanca. Entonces, todas estas plantas tienen, digamos, tres momentos críticos en nuestra zona. Las heladas negras, que en el Mediterráneo no se dan prácticamente. Las heladas tardías, entonces la planta ya floreció, porque recuerden que la mayoría de los prunus, bueno, que es una de las cosas, ahí me preguntaban del cerezo, es muy, muy sensible a las heladas tardías. La planta ya floreció, viene una de esas heladas, ¿se acuerdan que una vez hasta creo que nevó en octubre, me parece? No me acuerdo si fue en el 2018 o allá por la zona de Punilla, de Carlos Paz a Cuesta Blanca, o fue en septiembre, no me acuerdo, pero ya avanzada un poquito la primavera y hubo como una nevada. Eso es lo que hace, digamos, que no sean la fruticultura algo, digamos, un hecho en nuestra zona. En nuestra casa, bueno, murieron un montón de flores y viene como una segunda floración cuando hay esos eventos, pero es el otro momento crítico. Y el otro momento crítico son las piedras, que ya en general destruyen al fruto. Uno en la casa lo come igual, aunque esté golpeado por una piedra, pero como les decía, no da para que sea un producto comercial. Bárbaro, Sole. Bueno, muchas gracias. Creo que respondiste casi todas. No sé si a vos te quedó alguna que hayas visto de las primeras que no hayamos respondido. Me Bueno, parece que yo lo que siempre quiero recalcar, perdónenme que sea pesada, es que es fundamental que hagan compost, porque todo lo que hablamos requiere de buena tierra, que cuando uno cultiva en general es muy importante que, bueno, darles una buena tierra a las plantas para que se puedan nutrir. La siembra, sobre todo en cosas delicadas como es la reproducción vegetativa, obviamente dentro de todas las plantas que hemos mencionado diría los 5 encuentros, es decir, los de huerta, aromáticas y hoy frutales, requieren de, digamos, puede haber unas más rústicas que otras, pero si queremos hacer almácigos, si queremos hacer esquejes, si queremos hacer injertos, si queremos incluso hacer siembra directa, aunque sea para el momento de la siembra, para el momento en que la esqueje está haciendo sus raícitas, siempre vamos a necesitar esa tierra esponjosa, nutritiva y liviana, un sustrato que no es lo mismo que la tierra del patio, y que, porque el otro día me escribió una señora del tema macetas,
todo lo que estamos hablando en macetas se puede hacer, pero digamos que es un sistema más dependiente de la acción de uno, porque todos los eventos que va a ocurrir en esa pequeña porción de tierra que sería la maceta, no tiene muchas cartas que jugar, digamos, como en el patio, como en la tierra. Entonces, les recuerdo siempre lo mismo, pero el que cría buenas plantas o el que tiene buenas cosechas es porque crió un buen suelo y diseñó bien el jardín en el sentido de hacerlo diverso, aromático, florido. Todo esto me repele insectos, atrae insectos benéficos, las babosas se van con los tacos de reina y todo lo que hablábamos de hacer un jardín diverso y sano, o un balcón o una terraza. El que tenga macetas va a tener que dedicarle un poco más, sobre todo al cuidado de la tierra. Bien, bien, Sole. Bueno, buenísimo. Ya veremos si volvemos a dar una de las clases de compost, que también ya la dimos varias veces, pero el público se renueva. Y de paso aprovechar para invitarlos que mañana tenemos la charla de Cecilia Inar sobre paisajismo con especies nativas para restaurar la cuenca y el bosque serrano. Así que también, si les interesa, a las 5 de la tarde pueden inscribirse. Encuentran el link en las redes sociales de Ambilección, Ambiente BCP en Facebook o en Instagram, o pueden escribirnos al mail si no encuentran dónde inscribirse. Y bueno, y ahí los esperamos para seguir charlando de estos temas. Y les agradecemos a todos y a vos, Sole, siempre por la paciencia y la forma de explicar que nos llega a todos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo Ahí, Vicky, taller virtual. Les quería recalcar que por favor el que pueda mañana aproveche esta oportunidad porque Cecilia Ainard es una de las pioneras, digamos, en proponer a las autóctonas como incorporarlas, digamos, el valor ornamental, digamos, en el paisajismo siempre ha habido como un desprecio o sea, nuestras plantas, las autóctonas, han tenido como un desprecio en diferentes momentos históricos por diferentes razones, pero uno cuando pensaba en paisajismo en el sentido de los grandes jardines, el Parque Sarmiento y aquellos paisajistas de Francia, bueno, que hacían un estilo, y bueno, por distintas razones nuestras plantas han sido bastante despreciadas y a fines digamos, a mediados de los 90 empezó a venir toda como una onda de recuperarlas, de mirarlas, de valorarlas a nivel estético, pero además en esto de yo diría, emergencia ambiental que vivimos, porque realmente hemos hablado varias veces del bosque nativo, lo que nos brinda, y cómo cada uno desde su espacio verde privado, digamos, puede colaborar haciendo un jardín diverso en este ciclo hemos hablado en cuanto a lo alimenticio, pero también un rol en cuanto al ambiente, en que la matriz territorial es construida entre todos, es un montón de cuadraditos que bueno, yo creo que todos los jardines deberían tener un porcentaje aunque sea pequeño montecito, o dejar que crezca lo que tenga que crecer, para conocerlo, valorarlo, pero además porque son servicios concretos que se brindan en muchísimos sentidos, ¿no? Esto lo hemos hablado en Bosque Nativo un montón de veces, y creo que Cecilia en Córdoba es una de las que viene hablando de este tema ya hace como varios años, y bueno, me parece que tener una capacitación gratuita en casa está muy aprovechable, la recomiendo. Exactamente, Sole. Ahí por el chat les pasé el enlace para que directamente puedan completar el Google Form, a los que les interese participar mañana. Y bueno, y seguir invitándolos a participar justamente de estas charlas que brinda la Dirección de Ambiente, que son de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y que son gratuitas para todos los vecinos. Y bueno, hemos tenido gente de otras provincias, de otras ciudades, hasta internacional,
hemos llegado con, por ejemplo, la capacitación de los ODS, así que bueno, muy agradecidos a todos y esperamos que sigan aprovechando estos espacios. Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes y nos estamos viendo mañana. Muchísimas Hasta luego. gracias a todos, gracias Vicky, gracias a la dirección, adiós. Y a todos.